Top 1 Ternera. La ternera es un tipo de carne roja que proviene del ganado vacuno, el cual fue domesticado por primera vez hace unos 10.000 años. Esta carne es increíblemente diversa en sí misma, porque el sabor y la textura dependen de la parte del animal de la que provenga el corte. El solomillo que se encuentra a lo largo de la columna vertebral, y casi no trabaja, es extraordinariamente tierno y suave. La aguja de la zona del hombro está cargada de tejido conectivo y grasa, y resulta dura si se cocina rápido, pero se vuelve profundamente rica y casi sedosa cuando se guisa a fuego lento durante horas. El pecho es uno de los cortes más duros del animal, pero también se deshace cuando se ahuma entre 12 y 18 horas. El sabor depende en gran medida de la grasa intramuscular o marmoleado. Cuantas más vetas finas de grasa blanca atraviesen el músculo, más rica, jugosa y sabrosa será la carne. El ganado Angus es famoso por producir carne con un marmoleado constante, y es la raza comercial dominante en los Estados Unidos y gran parte del mundo. El ganado Wagyu son razas de carne japonesas especializadas, conocidas por producir una carne intensamente marmoleada, tierna y saludable. La ternera magra ofrece proteínas de alta calidad, hierro hemo y vitamina B12 para la energía y la salud cerebral. También aporta zinc y vitaminas del grupo BE, que refuerzan la inmunidad y el metabolismo. Top 2 Camello. Los camellos fueron domesticados en la península arábiga alrededor del año 3000 a.C., principalmente para el transporte y por su capacidad de sobrevivir a las condiciones del desierto, pero también como fuente de carne. La carne en sí suele ser de color rojo oscuro y relativamente magra. En comparación con la ternera, la carne de camello tiene un sabor ligeramente más intenso y dulce. Algunas personas describen su sabor como algo intermedio entre la ternera y el cordero. Los camellos jóvenes de menos de 2 años se consideran la opción premium y tienen un sabor mucho más delicado. La textura es similar a la de la ternera firme, pero con una ternura aceptable en los cortes adecuados. La joroba es un depósito de grasa. Esa grasa al cocinarse se funde y es apreciada en muchas culturas como un manjar por sí sola. Tiene un sabor rico, algo neutro, y se ha utilizado históricamente tanto como alimento como grasa para cocinar. En algunas partes de Oriente Medio, hoy en día la carne de joroba cocinada al fuego se considera la parte más selecta del animal. Se suele servir en grandes celebraciones o bodas. También existen platos como hamburguesas de camello y estofados de camello. Curiosamente, la carne de camello a veces se considera más saludable que la ternera, porque suele tener menos grasa y colesterol. Top 3 Alce. El alce es uno de los miembros más grandes de la familia de los ciervos, y su carne fue una fuente de alimento importante para los pueblos indígenas durante miles de años. Un macho de alce puede pesar más de 300 kilogramos, lo que significa que un solo animal proporciona una enorme cantidad de carne. Históricamente, las cacerías comunales de alces eran eventos significativos, y la carne se secaba en cecina o pemmican para almacenarla durante el invierno. Casi nada del animal se desperdiciaba. Hoy en día, el alce se consume de 2 formas principales: el alce salvaje o wapiti, que los cazadores capturan durante las temporadas designadas en lugares como Montana, Wyoming y Colorado, y el alce de granja, que es una industria en crecimiento, particularmente en Nueva Zelanda, Canadá, y partes de Estados Unidos. El alce salvaje es más magro y tiene un sabor más pronunciado, terroso y ligeramente a caza. El alce de granja suele ser más suave y algo más consistente en textura. El sabor de la carne de alce se describe a menudo como más rico y complejo que el de la ternera, con un gusto limpio, dulce y casi herbáceo que refleja la dieta silvestre de pastos, juncos y cortezas del animal. La carne es de un rojo oscuro profundo, mucho más que la ternera, lo que proviene de una mayor concentración de mioglobina, la proteína que almacena oxígeno en el tejido muscular. Una ración de alce tiene aproximadamente 1/3 de la grasa de una ración comparable de ternera, lo que lo hace popular entre las personas que buscan una alimentación rica en proteínas y baja en grasas. En Escandinavia, el alce europeo llamado musi en Norteamérica tiene una importancia cultural similar, y la carne de alce es una parte fundamental de la dieta en las comunidades rurales escandinavas. Cocinar alce requiere una precisión extrema porque carece de grasa para protegerse del calor y puede volverse duro y gomoso si se cocina demasiado tiempo.
La mayoría de los chefs sugieren sellarlo rápidamente a fuego alto y luego dejarlo reposar para que el interior se mantenga al punto. Top 4 Cerdo. El cerdo proviene de los porcinos y es el animal de carne más consumido en el planeta. Los cerdos han desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad porque son animales extremadamente eficientes que pueden comer casi cualquier cosa vegetal o animal y convertirla en proteínas de alta calidad. Durante la colonización de América del Norte, los cerdos se convirtieron en una de las principales fuentes de carne. Los granjeros a menudo los soltaban en los bosques, donde los cerdos encontraban su propio alimento. Sobrevivían fácilmente y se reproducían muy rápido sin mucha ayuda humana. Debido a esto, las poblaciones de cerdos crecieron rápidamente y para la década de 1630 había grandes cantidades de cerdos en lugares como Massachusetts y Connecticut. El cerdo en sí, la carne del músculo tiene un sabor suave y ligeramente dulce, que es notablemente más neutro que la ternera o el cordero. El cerdo absorbe muy bien los adobos, las especias y el humo, lo que explica en parte por qué aparece en tantas cocinas. La grasa de cerdo, concretamente la manteca, era la grasa de cocina dominante en el mundo occidental antes de los aceites vegetales. La manteca tiene un punto de humo alto y añade una riqueza a la repostería y a los fritos que es muy difícil de replicar. Diferentes partes del cerdo producen texturas muy distintas. La panceta de cerdo es extremadamente grasa y rica, mientras que el lomo de cerdo es magro y tierno. Cortes como la paleta contienen más tejido conectivo y son ideales para cocinar a fuego lento. Top 5 Yak. El yak es una especie de bóvido de pelo largo, nativa de la región del Himalaya y de la meseta tibetana. Tienen corazones y pulmones más grandes que el ganado normal y muchos más glóbulos rojos, lo que les ayuda a obtener suficiente oxígeno en el aire enrarecido de la montaña. La gente del Tíbet ha criado y dependido de los yaks durante miles de años. La carne de yak es de color rojo oscuro magra y tiene un sabor que mucha gente describe como más dulce y limpio que el de la ternera. Se utiliza habitualmente en estofados albóndigas y platos salteados en la cocina tibetana y nepalí. La carne de yak también contiene más hierro, proteínas y grasas omega 3 que la ternera, a la vez que tiene menos grasa en general. En el budismo tibetano, los yaks son animales respetados que representan la fuerza y la pureza. Y en las comunidades de montaña, la carne se suele secar en cecina para que las familias puedan almacenar alimentos y sobrevivir a los largos inviernos. Top 6 Langosta. Las langostas eran tan abundantes a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra, en la época colonial, que llegaban a las playas en enormes montones tras las tormentas. Eran tan comunes y se asociaban tanto con la pobreza que en algunas zonas se dice que sirvientes y prisioneros negociaban límites sobre la frecuencia con la que se les podía obligar a comer langosta. Era comida para los desesperados e incluso se usaba como abono. Solo después de que la expansión del ferrocarril permitiera enviar langosta fresca al interior a comensales urbanos adinerados que nunca la habían probado, la reputación de las langostas mejoró y a finales del siglo XIX la langosta se estaba convirtiendo en un artículo caro. La carne de langosta es estructuralmente distinta a cualquier otro marisco. La cola, que es el músculo principal, utilizado para la propulsión del animal a través del agua, es firme y densa con un ligero crujido al morderla. La carne de las pinzas es más suave dulce y a menudo se considera la mejor parte. La carne de los nudillos que conecta la pinza con el cuerpo es algo intermedio tierna con un dulzor ligeramente salino. Cuando se cocina adecuadamente la langosta, se vuelve delicada y mantecosa. Se suele hervir, cocinar al vapor a la parrilla o servir con mantequilla derretida. Las langostas se suelen cocinar vivas porque tras la muerte de una langosta, las enzimas de su cuerpo empiezan a descomponer la carne rápidamente, lo que puede hacer que se eche a perder muy pronto. Pero varios países europeos han avanzado hacia la obligatoriedad del aturdimiento antes de la cocción, ya que investigaciones recientes sugieren que las langostas tienen sistemas nerviosos más complejos de lo que se suponía anteriormente. Top 7 Ancas de rana. Las evidencias arqueológicas de yacimientos en Francia sugieren que el consumo de ranas se remonta a hace más de 10.000 años. Las ranas se encuentran en casi todos los continentes. Son abundantes en las fuentes de agua y sus alrededores, y son fáciles de capturar. Las ancas de rana son un manjar tradicional en varias cocinas, especialmente en la francesa y la china.
La carne en sí es blanca de sabor suave y tierna. La comparación más común es con el pollo, particularmente con las alitas de pollo en cuanto a textura, pero mucho más delicada. Es más sutil que el pollo y adquiere el sabor de lo que sea con lo que se cocine. La textura es ligeramente más firme que la del pescado, pero no tan densa como la de la pechuga de pollo. La mayoría de las ancas de rana que se venden en los mercados europeos y norteamericanos se importan de Asia, principalmente de Indonesia y Vietnam, donde se crían y se capturan en estado salvaje en cantidades enormes. Las ancas de rana suelen rebozarse ligeramente y freírse o saltearse con ajo y mantequilla. En Francia el plato llamado grenouille se consume desde hace siglos. Top 8 Wagyu. Wagyu significa vaca japonesa en japonés. Wa significa japonés y Gyu significa vaca. El término se refiere a 4 razas japonesas específicas: negra japonesa, marrón japonesa, de cuernos cortos japonesa y sin cuernos japonesa. La carne de Wagyu, especialmente la de la negra japonesa, se considera a menudo la carne más lujosa del mundo, debido a su alta calidad y a la intensa red de grasa dentro del músculo. El desarrollo aislado de estas razas de vacas japonesas, combinado con una cría selectiva extraordinariamente rigurosa y programas de alimentación únicos, produjo animales con una predisposición genética para la deposición de grasa intramuscular extrema, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. La grasa no solo atraviesa el músculo en vetas ocasionales, se entrelaza en cada milímetro de la carne en una red densa e intrincada que hace que el corte parezca casi blanco en algunos casos. Esta grasa tiene un punto de fusión inferior a la temperatura del cuerpo humano, lo que significa que literalmente se derrite en la lengua al comerla. La textura es suave, casi cremosa. El sabor es intensamente mantecoso y rico con una profundidad que se desarrolla lentamente. Es casi demasiado rica para comerla en grandes cantidades. El Wagyu Premium se sirve típicamente en porciones pequeñas de 85 a 140 gramos. Japón clasifica el Wagyu mediante puntuaciones de rendimiento y calidad, que analizan el marmoleado, el color, la firmeza y la grasa. La calificación más alta. A5 requiere marcas perfectas en todas las categorías, con puntuaciones de marmoleado que llegan hasta 12 en algunas regiones. La carne de Kobe proviene de la estirpe Tashima, de ganado negro japonés en la prefectura de Hyogo, y debe cumplir reglas estrictas para obtener el nombre. El Wagyu australiano y el Wagyu americano también existen, utilizando genética de ganado negro japonés cruzado con Angus u otras razas. El Wagyu australiano de pura sangre puede incluso rivalizar con el Wagyu japonés, pero siguen siendo ligeramente diferentes, y los catadores experimentados pueden notar la diferencia. Top 9 Pollo. Cada año se procesan más pollos a nivel mundial que cualquier otro animal, con una diferencia abismal. Es la proteína por defecto del mundo moderno y aparece en más cocinas, más hogares y más comidas diarias que cualquier otra cosa. Los pollos fueron domesticados a partir del gallo Banquiva en el sudeste asiático hace aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años, probablemente para peleas y fines rituales. Después de la Segunda Guerra Mundial, los pollos comerciales fueron diseñados genéticamente para crecer increíblemente rápido. Hoy en día, algunos pollos pueden alcanzar el tamaño necesario para carne en solo 35 días, mientras que las razas tradicionales más antiguas tardaban entre 12 y 16 semanas. El pollo industrial, especialmente la pechuga, es muy insípido. Es básicamente carne plana que funciona mejor con salsas y condimentos que por sí sola. Esto sucedió porque a medida que los criadores hacían las pechugas más grandes, el verdadero sabor del pollo se perdía. Las razas tradicionales, como el Bresse de Francia, a menudo calificado por los chefs como el mejor pollo del mundo, se crían en su propia región bajo reglas estrictas, y la carne tiene un sabor realmente rico y una textura agradable. Cuesta entre 3 y 5 veces más que un pollo normal de supermercado. Top 10 Avestruz. El avestruz es el ave viva más grande del mundo. A pesar de ser un ave, la carne de avestruz se parece y sabe más a carne roja. La cría comercial de avestruces comenzó en Sudáfrica a principios del siglo XIX, impulsada inicialmente no por la carne, sino por las plumas.
Las plumas de avestruz se encontraban entre los accesorios más de moda en la Europa victoriana y eduardiana, y las granjas de la región de Oudtshoorn, en Sudáfrica, se volvieron muy rentables atendiendo a esa demanda. Cuando la moda de las plumas colapsó alrededor de la Primera Guerra Mundial, los granjeros se volcaron hacia el cuero y gradualmente hacia la carne. Hoy en día, Sudáfrica sigue siendo el mayor productor mundial de avestruz. La carne tiene un color rojo intenso, con una textura de grano fino y un perfil magro, similar a un corte de ternera muy magro. El sabor es ligeramente dulce, sin ninguno de los sabores fuertes o de caza asociados al pato u otras aves de carne oscura. Tiene significativamente menos grasa que la ternera, y la grasa que tiene se encuentra desproporcionadamente en formas insaturadas. También tiene un alto contenido en hierro y una densidad proteica similar a la de la ternera, lo que la ha convertido en una alternativa de carne roja de primera calidad. La carne de avestruz también es súper tierna. Sus fibras musculares son más pequeñas y tienen menos tejido conectivo que la ternera, por lo que es fácil de digerir. Top One's Kangaroo. Los canguros han sido una fuente de alimento para los aborígenes australianos durante al menos 50.000 años, lo que los convierte en una de las carnes consumidas de forma continua más antiguas de la historia de la humanidad. Los canguros salvajes se capturan, no se crían, vagan libremente por su hábitat natural, comen vegetación autóctona, no requieren desmonte de tierras, producen una cantidad mínima de metano en comparación con rumiantes como el ganado vacuno y ovino, y tienen pezuñas que no compactan ni dañan el suelo de la forma en que lo hace el ganado. La captura se gestiona bajo un Código Nacional de Prácticas y se considera una de las industrias de carne silvestre más estrictamente reguladas del mundo. La carne tiene un sabor que es claramente a caza, de una manera agradable en lugar de abrumadora. Es más rica y mineral que la ternera, con un ligero toque terroso que refleja la dieta silvestre. Al ser tan magra, los canguros casi no tienen grasa intramuscular. La cola de canguro también se consume tradicionalmente guisada a fuego lento en estofados y sopas, tanto por las comunidades aborígenes como por los primeros colonos. Es más grasa que los cortes de músculo principales y se vuelve extremadamente rica y gelatinosa cuando se bracea durante mucho tiempo. Top 2 cerdo ibérico. Al ibérico se le llama a menudo el wagyu del cerdo y se considera que es el mejor cerdo del mundo. Esta carne proviene del cerdo ibérico negro, que ha vagado por los bosques de la península ibérica durante más de 12.000 años. Estos cerdos tienen una capacidad genética única para almacenar grasa intramuscular, creando una carne de color rojo rubí, que se parece más a un filete que al cerdo convencional. La categoría superior es la de bellota. Durante la temporada de montanera, los cerdos vagan libremente por las dehesas bosques de encinas, y pueden comer hasta 10 kilogramos de bellotas al día. Esta dieta de bellotas confiere a la carne un sabor a nuez ligeramente dulce y una textura mantecosa. La grasa del cerdo ibérico se funde a temperatura ambiente porque es rica en grasas monoinsaturadas saludables. Eso la hace súper sabrosa y un poco más saludable que el cerdo normal. Está llena de umami y cuando se cura desarrolla una profundidad de sabor rica similar al vino. Todo el sistema está estrictamente regulado con un sistema de colores en las etiquetas, siendo la etiqueta negra la más alta que indica cerdos de raza 100% ibérica, criados exclusivamente con bellotas. Una pata de jamón ibérico de primera calidad puede costar varios cientos de dólares. Top 3 balena. Aunque la mayor parte de Europa Occidental y América evitan comer carne de ballena, hoy en día tiene una larga historia como alimento de supervivencia en Noruega, Islandia y Japón. En Japón, las ballenas fueron una fuente de proteínas importante y barata después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país era muy pobre. Las flotas balleneras industriales casi llevaron a la extinción a varias especies de ballenas, y agotaron drásticamente casi todas las poblaciones antes de que la Comisión Ballenera Internacional estableciera una prohibición mundial de la caza comercial de ballenas en 1986. La carne de ballena es de color rojo oscuro y se parece más a la ternera o al venado que al pescado. Está cargada de omega 3, como el DHA, A y el EPA, y tiene muy poco colesterol. Se suele decir que sabe a una mezcla entre ternera e hígado. Tiene un fuerte sabor a caza, pero no sabe a pescado si se cocina de la forma adecuada. Hoy en día, 3 países continúan con la caza de ballenas bajo marcos diferentes.
Noruega se opone a la prohibición y realiza la caza comercial de rorcuales aliblancos en el Atlántico Norte. Islandia ha reanudado periódicamente la caza comercial, y Japón caza ballenas bajo una exención de investigación científica que es ampliamente criticada, aunque reinició oficialmente la caza comercial de ciertas especies en sus aguas territoriales en 2019. La caza de subsistencia indígena por parte de los Inuit y otros grupos está permitida y regulada por separado. Las ballenas han demostrado tener estructuras sociales y una cognición excepcionalmente complejas, lo que hace que su caza sea muy controvertida y siga siendo ampliamente debatida. Top 14 Bisonte. La carne del bisonte americano se describe a menudo como extraordinaria o más sabrosa que la ternera. El bisonte tiene un sabor más rico profundo y ligeramente más dulce que la ternera, con un final limpio y un toque mínimo de caza. El color es rojo muy oscuro, incluso más que la ternera con un grano denso. Al igual que el avestruz y el alce, el bisonte es muy magro, significativamente más que la ternera comercial, lo que hace que se cocine más rápido y deba manipularse con cuidado para evitar que se seque. Se suele decir que las hamburguesas de bisonte son mejores que las de ternera, y el bisonte picado tiene un sabor más rico y algo más dulce que la ternera picada, y se dora de forma diferente en la sartén, debido al menor contenido de grasa. Los filetes de bisonte, particularmente los equivalentes al entrecot y al solomillo, son muy buenos y están cada vez más disponibles en carnicerías de calidad en toda América del Norte. Los bisontes son los animales terrestres más grandes de América del Norte y fueron una fuente principal de alimento para los pueblos indígenas de las llanuras. Top 15 Pulpo. El pulpo es un elemento básico en las cocinas costeras mediterráneas y asiáticas, especialmente en Japón, Corea del Sur, España y Portugal. El pulpo crudo es extraordinariamente duro, debido a un contenido de colágeno muy alto y a una estructura muscular densa. El método tradicional para tratar esto en la costa griega consiste en golpear el pulpo contra las rocas repetidamente para romper las fibras musculares, algo que los pescadores mediterráneos hacían y siguen haciendo. Ablandarlo antes de cocinarlo es esencial. Los cocineros modernos tienen diversas técnicas: congelar y descongelar, escalfar lentamente en sus propios jugos a presión, o el método español de asustar al pulpo 3 veces en agua, hirviendo antes de terminar la cocción. Cuando se cocina adecuadamente se vuelve tierno, pero con un mordisco suave y una ligera firmeza. El sabor es limpio y oceánico, suavemente dulce, con una profundidad que lo diferencia del pescado o las gambas. Tiene una ligera cualidad mineral que proviene de su dieta de crustáceos, moluscos y peces pequeños. La captura de pulpos es controvertida porque muestran signos de una inteligencia muy elevada. Los estudios han descubierto que utilizan herramientas, resuelven problemas, tienen personalidades únicas e incluso pueden llegar a jugar. Sus cerebros incluyen microARN vinculados a comportamientos inteligentes similares a los de los mamíferos. Debido a esto, muchos investigadores sostienen que los pulpos merecen un mejor bienestar. En 2022, el Reino Unido reconoció esto, declarando oficialmente a los pulpos seres sintientes y otorgándoles protección legal. A pesar de los debates, se sigue consumiendo en muchas regiones costeras de todo el mundo. Si esta exploración de las carnes más singulares del mundo ha cambiado tu forma de ver tu plato de comida, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo las historias y tradiciones culinarias que han dado forma a la supervivencia humana. Acompáñanos mientras seguimos profundizando en los sabores de nuestro mundo. El próximo tesoro gastronómico será revelado pronto.